Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos lo que sea en cualquier lugar del mundo. Aquí estamos reunidos otra vez para descargar con este personal que tenemos. Ya la conocen, a Cristina Villagómez por un lado, que ella es abogada, experta en derechos humanos, radicada actualmente en Chile, es ecuatoriana, quiteña, y ha tenido una amplia trayectoria y tiene mucha preparación académica y también descarga muy bien aquí. Y por otro lado tenemos a Ludovico, que es el director de comunicación de Ecuador Libre, también un gran descargador en redes. Y por mi parte, Aparicio Caicedo, su servidor, el director ejecutivo de Ecuador Libre. Y hoy día vamos a conversar sobre un tema muy interesante que ha traído muchísima polémica, que es la cuestión de este señor George Floyd. El terrible asesinato, no sé si esa sea la palabra técnica en ese caso, pero el terrible homicidio que vimos casi que en directo, en vivo en directo por las cámaras precisamente que lo grabaron, cuando vimos que un policía se quedó 8 minutos arrodillado sobre su cuello y terminó matándolo, obviamente, porque eso es lo que pasa cuando te quedas 8 minutos en el cuello de cualquier persona, ¿no? Y es una cosa que cuando yo lo vi, te da ganas de entrarle a golpes o a palazos al policía diciendo, ya sal de ahí, ¿para qué estás ahí? O sea, ¿para qué te quedas tanto tiempo ahí? ¿No eres imbécil o te pasa algo? Y efectivamente, el tipo lo mata, y es una cosa que me parece totalmente vil, totalmente... Es un abuso policial donde tú lo veas, por donde tú lo veas. El antecedente había sido que este señor George Floyd había pagado una tienda con un billete falso, el dueño de la tienda se dio cuenta que era falso, le reclamó, creo que eran unos cigarrillos, ¿no? que le había Sí, comprado. por unos cigarrillos. Él va, le pide, ¿sabes qué? Devuélveme los cigarrillos porque este billete es falso. George Floyd aparentemente estaba under the influence, como dicen los americanos, de alcohol o algo así, se había tomado sus tragos o quién sabe qué, y lo manda al diablo. Este señor coge, llama a la policía viene, lo intenta arrestar, lo intenta sacar de su carro, él se resiste al tema de a que lo arresten, y como era un hombre muy corpulento, muy grande, de hecho trabajaba como bouncer en alguna discoteca, algún bar por el estilo, fue muy difícil sostenerlo y vinieron varios policías, era un tipo gigante. Cosa curiosa, el tipo que lo mata trabajaba en el mismo bar o nightclub donde como seguridad también de ese nightclub, sino que no se conocían, pues trabajaban en distintos ámbitos. Y bueno, quizás conversemos sobre eso si les parece y no sé si Cristina tú quieras empezar a decir algo sobre el tema. Ha generado una ola pública de outrage, de ira tremenda. Estados Unidos, me cuentan amigos míos, no puede salir a la calle en muchas ciudades, en muchos pueblos, porque están rompiendo y quemando cosas literalmente. Algo parecido a lo que pasó en Chile, y esto ha sido terrible, lo hemos visto en redes y ha generado que la gente, dos bandos prácticamente, como todo en esta vida, ¿no? Los que te dicen, no, está bien porque eso es racismo sistemático y es la única forma de que te escuchen, y los otros que dicen, como nosotros creo que dicen, bueno, flaco, el crimen no se soluciona con crimen. No sé qué tú qué piensas, Cristina, de todo esto para empezar a conversar, y luego Ludovico. O sea, yo creo que en este caso hay que separar dos cosas. En primer lugar, tienes la muerte de George Floyd, que es un tema de derechos humanos, es un tema de derechos civiles, y tiene que ser analizado desde una perspectiva técnico-jurídica, ¿ya? Es inexcusable lo que ha sucedido. Hubo una vulneración, obviamente. Estos policías, porque fueron tres los que se les subieron encima en un momento, sin ningún sentido, porque, a ver, bueno, me ordeno primero. Entonces, primero yo digo que esto es un tema de derechos humanos, y después hay un tema político, que es las manifestaciones ya de Black Lives Matter y todo lo que se ha generado alrededor de la muerte de George Floyd. Y quisiera empezar por lo primero. Aquí tenemos un asunto que es indiscutible. Yo no creo que en este punto haya alguien que se atreva a discutir que hubo abuso, hubo exceso de la fuerza, porque sacaron ya imágenes de qué era lo que había pasado más o menos media hora antes de que Floyd salga del auto. Y pese a que sí hubo un poco de resistencia, la resistencia fue no violenta, ¿ya? Y normalmente la policía tiene diferentes escenarios y diferentes protocolos para poder actuar en diferentes momentos. Entonces, si es que hay violencia, si es que hay resistencia activa, resistencia pasiva, si es que hay resistencia violenta o resistencia no violenta, el policía puede actuar de diferentes formas. Pero se ve que Floyd en realidad
se resiste un poco, no físicamente, porque jamás le toca al policía, jamás hace nada en contra de la policía, no le pegó al policía, Floyd no estaba armado. Sí, es un hombre grandísimo, se ve en las imágenes impresionante, cuando estaba de pie era una cosa, era un tipo súper alto, súper musculoso, pero no estaba haciendo nada, no estaba violento, no estaba haciendo absolutamente nada malo. En el momento en que lo sacan del auto, lo sientan en el suelo ya esposado, con las manos hacia atrás, y él se quedó quieto, seguía hablando con el policía, estaban teniendo una discusión. Pero si nos ponemos a pensar cuál es la función de la policía en ese momento, era apresar a una persona que había cometido un acto que podríamos considerar delito. Pero ya lo habían conseguido, o sea, ya estaba preso una persona que está sobre todo boca abajo, ¿ya? Y está esposado con las manos hacia atrás. Es muy jodido que pueda salir corriendo. Entonces, no existe ningún razonamiento atrás del proceso y atrás de la forma en la que fue sometido George Floyd en el suelo. Como les digo, hubo un momento en la filmación en la que del otro lado del auto, porque la filmación que todos vimos, la que estalla todo este problema, es uno de los policías encima de su cuello. Pero hay filmaciones previas del otro lado del auto negro, donde se ve que hay 3 policías encima de este ser humano, ¿ya? No hay forma de salir de esto sin decir que hubo exceso de la fuerza por parte del policía. Ahora, en este caso, tenemos 2 autopsias. La una fue solicitada por el Estado, la otra fue solicitada por la familia. En ambos casos, los peritos que hicieron esto, la autopsia, sugieren que fue homicidio, ¿ya? Por un lado dicen que en efecto hubo, que la muerte no se produjo precisamente solamente por la asfixia, sino que hubo otras características que produjeron la muerte de esta persona, que no estaba totalmente sano, que estaba bajo la influencia de diferentes drogas y que tenía residuos de otras drogas en el cuerpo. Esa es la primera autopsia. La segunda dice que fue asfixia y punto, y es más, que le rompieron un hueso en la tráquea, que generó su muerte al final, y que era una persona que estaba perfectamente sana. Al final del día, y estas diferencias de las autopsias van tal vez a generar un poco de diferencia en la magnitud de la sentencia. De todas formas, es homicidio sin lugar a dudas, ¿ya? Y eso yo creo que es algo que no podemos discutir, porque desde una perspectiva nuevamente técnica, no política, ya, ni politizada, esto no es discutible. Es un caso que es blanco o es negro, no es muy complicado. De las imágenes y de la información que tenemos actualmente, es bastante obvia la respuesta en ese sentido. Ahora, hay otra cosa, y por eso mismo empecé esto diciendo, hagamos la diferenciación de la parte de violación a derechos humanos y derechos civiles, que es la muerte en sí de Floyd, ¿ya? Y lo que pasa después, que es una parte ya más política, ¿ya? Que sí tiene un componente altamente ideológico. Las manifestaciones de Black Lives Matter han sido bastante recurrentes. Desde que empezó este siglo, más o menos, es una anual por este tipo de incidentes. Ustedes, no sé cuánto tiempo han pasado en Estados Unidos. Te interrumpa acá una pregunta, Cristina. Sí. Tú que has visto muy bien el caso, solamente viendo el caso, ¿existe certeza de que el móvil fue racismo? Sí. De esos casos, pues ya sabemos que el abuso es claro, pero ¿tenemos certeza de eso? ¿Sabes qué? O sea, verás, eso es muy difícil de certificar con la información que tenemos, y es muy difícil de certificar per se, porque tendríamos que meternos en la mente de esta gente y de estos policías que están presos ahorita, están bajo custodia. Es muy difícil certificar. Yo no me atrevería a decir si es un crimen de odio, o es racismo puro y duro, o si es que había una pugna entre el policía que lo mató y Floyd porque se conocían de antes. No me atrevo a decir si esto es 100% racismo. No me sorprendería. En Estados Unidos se vive una tensión racial intensísima, súper intensa, y es en diferentes grupos. O sea, no es solo blancos negros, es blancos con hispanos, hispanos con negros, negros con hispanos. O sea, es bastante mezclado el asunto. Yo viví en Washington unos meses, y lo digo sin ningún apuro, es verdad, hay una tensión racial en el país muy, muy, muy intensa, y creo que por
la influencia de la política o la forma de hacer política de Trump, hay ciertas conductas que se han ido volviendo, que se han vuelto más fuertes, ¿ya? Entre ellas, precisamente, tensiones raciales, ¿ya? Es innegable, pero decir esto es 100% un delito por racismo, provocado por el racismo del policía, no me atrevo a decirlo 100%, pero porque todavía no tenemos toda la información del caso, tenemos que esperar a escuchar qué dicen ellos. Todos lo dan por hecho, ¿no? Porque, digamos, hemos roto cristales dando por hecho de que eso es racismo. Entonces, eso no está comprobado. No sé si hay Ludovico quiera agregar algo. O sea, mira, un poco entender de lo que dice Cristina. Definitivamente, para poder determinar, digamos, jurídicamente si ha existido, si el móvil, digamos, del asesinato ha sido un tema racial, pues tendrá que ser resultado de la sentencia del debido proceso, efectivamente, ¿no? Si nos queremos centrar como en lo formal. Ahora, a mí me parece innegable que hay un fenómeno indiscutible de racismo y hay un fenómeno que, vamos, o sea, cuando tú te pones a analizar la forma en la que procede la policía en los diferentes estados de Estados Unidos, cuando combate, digamos, el crimen, por así llamarlo, y las prácticas que son muy repetidas en contra de la población afroamericana, para mí habría que taparse los ojos para no darse cuenta de que hay un componente racial y que no es exclusivo de la policía. O sea, Cristina lo dice y yo no puedo estar más de acuerdo. Estados Unidos es un país que por múltiples razones tiene un clima, y desde siempre ha sido así, porque no nos podemos tapar los ojos, de mucha polarización basada en la etnia de las personas. O sea, hay toda una historia súper heavy de segregación racial en Estados Unidos, en unos estados más que en otros, pero no podemos negar de que las prácticas policiales efectivamente están influenciadas por esta cultura que en muchos sentidos es racista en Estados Unidos, y no únicamente de blancos a negros, de nuevo, lo que decía Cristina, en efecto, de blancos a negros, de negros a blancos, o sea, el tema de las razas, de por sí, digamos que ni siquiera debería ser un tema, tu etnia, al momento de que tú te desenvuelvas como ciudadano en una sociedad. O sea, tú te vas a Europa y en la mayor parte de los países ni siquiera en tu documento de identidad figura a qué etnia perteneces, cuando en Estados Sin Unidos... embargo, te digo una cosa, yo viví muchos años en Europa, como ustedes saben, especialmente en España, y viví también en Estados Unidos, en California, y yo no he visto ciudad más multirracial que la americana. Cuando tú vives ahí, hay chinos, hay japoneses, hay negros, hay latinos, hay por todos, y sin embargo eso no lo ves en Europa, en entornos de clase media o media alta, digamos, en entornos profesionales de profesores universitarios y todo eso. Ahí, en cambio, yo veo un contraste donde hay una sociedad mucho más integrada racialmente. No sé si quizás es hasta cierto punto un cliché basado en cierta realidad de ciertos estados, como los estados del sur, que tienen una historia de racismo mucho más reciente, pero si te vas al norte, si te vas a California, digamos, no ves esa conflagración. Lo que ves sí son ciertos nichos de barrios de cultura distinta, en el sentido de la encumbración de la violencia que se genera en muchos barrios marginales en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, tú escuchas hip hop o rap y tú ves una cultura de encumbración de la violencia. Y yo veo que cuando yo hablo de esto, me pone un gráfico, ¡trac! Y me dice, no, es que no ves la desigualdad económica, no ves que la gente de raza negra tiene menos dinero que los de raza blanca. Y yo digo, bueno, eso es una correlación, pero ¿no será que la razón de que existe más violencia en determinados ámbitos es precisamente que hay unas culturas más violentas y otras no? Yo creo que eso es muy difícil de comprobar. Sí, yo creo que es un poco difícil de comprobar. Lo único que, nuevamente, desde una perspectiva netamente técnica, en este caso lo único que tenemos es que hasta el momento es que hubo exceso de fuerza. Ahora, tenemos también un par de antecedentes con respecto al policía que terminó por dar muerte a Floyd, que mató a Floyd. Esta persona ya tenía registrados algunos incidentes por ataques en contra de personas hispanas y negras. Okay. ¿Ya? 14 denuncias me parece que era el número que tenía el tipo ya. Entonces, ya tenemos... ¿Por qué es importante decir esto? ¿Por qué es importante decir que el policía
tenía antecedentes y por qué no es relevante decir que Floyd tenía antecedentes, porque también he escuchado esto que perdón, pero me parece una estupidez. A mí no me pueden decir, o sea, yo el otro día subí un comentario sobre el tema de Floyd y dije que realmente me da un montón de pena ver que una persona muera de esa forma, porque no es correcto, no es humano, me parece tétrico, me parece asqueroso. Y me decían, sí, pero es que era un delincuente, tenía muchos problemas con el Estado y ya tenía varios juicios por crímenes menores. Es absolutamente irrelevante que en ese momento Floyd haya cometido un delito, es absolutamente irrelevante que tuviera antecedentes penales, por una cosa muy sencilla, porque no hay antecedente penal que te conduzca a este resultado. No hay antecedente penal que te conduzca a este resultado. O sea, sí hay, porque en este caso no hubo, por ejemplo, en el caso de la Constitución americana, se permite quitar, o sea, se hace una acepción de que se permite quitar la vida si hay un debido proceso. En este caso no hubo un debido proceso, sino que hubo exceso de fuerza. De acuerdo. Entonces, no importa lo que haya hecho Floyd antes, y no importa lo que estaba haciendo en ese momento, él no fue violento, no estaba armado, no tenía por qué morir de esa forma. Pero sí importa por qué el policía tenía antecedentes, porque aquí sí podemos demostrar que hubo alevosía y no hubo error. ¿Me explico? Porque en este caso no hay error. Cómo le pisa el pescuezo, ¿no? Era como un animal. O sea, ahí él tenía abajo a un chancho, no tenía un ser humano, tenía a un venado, yo qué sé qué, que lo acababa de cazar. Tú ves que es una mente distinta, ¿no? Ahora, mira, ¿sabes qué? Y para mí es un tema que es súper importante, y es como, y yo vengo varios días como repitiéndome esto, y es como la crispación que se crea, porque, o sea, vivimos en una generación donde las cosas pasan a la velocidad de la luz. O sea, lo que antes te tomaba 20 años para que ocurra, hoy te toma 20 horas para que suceda, ¿me entiendes? Hoy hubo este crimen y al siguiente día hubieron manifestaciones que, bueno, luego se habrán tornado saqueos y en general manifestaciones violentas en todos los estados, pero en la misma semana. Y yo hago un poco un parangón con los disturbios de Los Ángeles del año 92, que fue más o menos por temas similares, y tú ves cómo el social media y la rapidez con la que se mueve la información sí que lleva a que las cosas se muevan mucho más rápido y se difundan mucho más. Y al mismo tiempo, esta oportunidad maravillosa que nosotros tenemos de estar interconectados a través del Internet ha creado que discusiones que tienen que ser discusiones profundas sobre temas que son complejos se debatan desde los eslóganes, ¿no? Y todos los saqueos, o sea, toda la respuesta violenta que ha habido excusando el crimen contra Floyd, que es absolutamente execrable, mucho se debe a la crispación que ocurre en las redes sociales. Porque, o sea, estamos viviendo en un tiempo donde esta es la principal forma en la que nosotros nos comunicamos. Y yo no creo que no le estoy dando ninguna noticia a nadie cuando nosotros nos vamos a Twitter, nos vamos a Facebook, a cualquier red social, y nos damos cuenta como o eres el racista, o eres el que justifica a los delincuentes, o eres el que está a favor de los derechos humanos de los delincuentes, o eres un homofóbico, racista, clasista, todos los istas, y de qué manera la discusión sobre estos temas que sí que marcan la dirección hacia donde van las sociedades, se ha vuelto tan frívola, se ha deshumanizado tanto al interlocutor al tener estas discusiones que tienen que ser discusiones profundas. Y son discusiones que desde hace años se vienen teniendo desde los eslóganes y desde las posturas extremadamente ideologizadas. Entonces, eso sí que es un problema. Tanto en esta tendencia que existe en Estados Unidos actualmente de que se exacerben los odios motivados por asuntos raciales, como en que existan este tipo de respuestas a gran escala y muy violentas. Y eso mucho ocurre porque no estamos teniendo una discusión seria y profunda sobre estos temas, ¿no? Yo creo que valdría hacer un paréntesis ahí y zanjar el primer tema, ¿no? El primer tema creo que con Cristina nos ha dejado muy claro, conocedora del caso, que estamos de acuerdo en que ahí hubo un abuso policial, que es un abuso policial condenable y no sé cuál será el delito, el tipo penal aplicable allá, pero... Homicidio tipo 2 están pidiendo. Ok, yo creo solamente de sentido común, te digo, ahí hay un homicidio y ahí tú ves a un tipo enfermo que le pisa el cuello a un hombre como si fuera está disfrutando mientras muere y le está pidiendo, le está diciendo, oye, quítate, no puedo respirar, y el tipo está disfrutando. Más allá que los elementos probatorios del caso son otra cosa, pero creo que podemos estar de acuerdo en eso. No sabemos si el móvil fue racismo, la verdad que no lo sabemos. Quizás el hombre tuvo un mal día, quizás no, quizás lo odiaba por algún otro tema. Eso es más difícil de determinar, pero hay antecedentes, como tú dices, Cristina, que nos dicen que puede haber un elemento de racismo. Puede haber un elemento de racismo.
Y una cosa, solo un puntito aquí, verán, a las personas que nos están viendo, yo entiendo que este tema levanta pasiones y genera conmoción. Yo entiendo, pucha, entiendo. Yo también me sentí incómoda, me sentí mal, me sentí triste, pierdes la fe en la humanidad cuando pasan este tipo de cosas, porque no se puede entender, no se puede explicar, ¿ya? Yo entiendo, ¿ya? Pero por más que nos emocionemos y que nos sintamos parte de la causa y que logremos sentir algo por lo que está pasando, es importante recordar que estos temas se tienen que abordar desde perspectivas técnicas. ¿Para qué? Para que nos aseguremos que las consecuencias, primero, existan y segundo, sean las coherentes, sean las perfectas, sean las adecuadas, no sean las perfectas, pero sean las mejores posibles. ¿Ya? Es importante que prime la presunción de inocencia y no por defender a los policías, sino porque se merecen un juicio justo para nosotros también sentir un poco más de confianza con respecto al sistema judicial del que desconfiamos tanto últimamente, ¿ya? No les estoy pidiendo que declaren la inocencia de los policías o que no se indignen, no, lo que estoy pidiendo es tratemos de mantener un poco de perspectiva técnica en la medida de lo posible ante estos casos y no solo dejarnos llevar por la emoción, ¿ya? Y por eso, nuevamente, partir diciendo dos cosas. Partamos diferenciando de lo técnico y de lo técnico jurídico de lo político, pero lo político es otra cosa, que creo que es a lo que vamos a entrar en este momento. Ya sabiendo que todos estamos de acuerdo en que hubo una vulneración a derechos civiles, hubo una vulneración a derechos humanos, fue un homicidio, hasta el momento con la información que tenemos, vamos por ahí, vamos a ver en qué termina todo esto, pero de todo lo que tenemos, de esta información que tenemos, sabemos que hubo exceso en fuerza policial. Ahora bien, si hay esto, hay un hecho execrable, terrible, pésimo, horroroso, todo lo que ustedes quieran, también se ha desviado mucho la materia, volviéndola, como decía Ludo, y como dijo en su momento Aparicio, muy política, poco técnica, polarizada, muy polarizada. El otro día vi un video de una muchacha en Madrid. En Madrid, yo también viví en España 4 años de mi vida. No me atrevería a decir que los españoles son racistas. O sea, es raro ver a alguien que se porte, que sea xenófobo, que sea racista. Es raro. Incluso en los pueblos pequeños. No es muy normal. Es raro. Te miran a veces con extrañez porque no saben de dónde eres. Y es que vas a Soria, que es un pueblo chiquitito, y te miran porque no eres del pueblo, pero eso pasaría en cualquier lugar. No es racismo, es sorpresa. ¿Ya? En España yo no creo que haya racismo. Yo lo que creo que hay una... Sobre todo cuando yo recién llegué, que era el auge de los ecuatorianos, había como una extrañeza de qué es esto. España nunca había sido antes un país receptor de inmigrantes, había sido un país inmigrante. Ahí también tienes, sí, no, perdón, continúa. No, y digo, y cuando en España no tiene una cultura racista, más allá de una timidez intrínseca, pero yo creo que zanjando el tema en la parte legal, en la parte, bueno, no sé si legal, pero en la parte de los hechos en tal, estamos de acuerdo, es condenable, es terrible lo que pasó, ese tipo tiene la pinta de un criminal y ojalá que lo condenen como tal. Pero ahora viene lo interesante, ahora viene lo que motiva las pasiones de todo esto. Total. Aquí viene la bronca. Yo quisiera partir un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo, como sí que importa y sí que influye el tema de las culturas de los países en cómo se viven, digamos, estos conflictos raciales. Ahora que Cristina cita el caso de esta mujer en España, que también vio el video, bueno, miremos la historia de España. O sea, España es un país que ha estado habitado por moros, judíos, católicos, gitanos desde hace 10 siglos, ¿me entiendes? Y es la historia de Europa en general, pero sobre todo de España. O sea, a mí no se me ocurre un país más, con una tradición más mestiza, por así llamarlo, que España como tal. Ahora, Estados Unidos abole la esclavitud. No nos olvidemos que los negros han sido esclavos en Estados Unidos hasta 1865, ¿no? Y de una vez que se abole la esclavitud, y esto es un tema que yo quería tocar también, porque me parece que es un poco largo, pero una vez que se abole la esclavitud, ¿qué pasa en Estados Unidos? Digamos, los libertos se vuelven libres, pero no se vuelven iguales. Y justamente los estados donde había como esta práctica generalizada de esclavitud,
establecen estas leyes de segregación racial que hacían que los negros no puedan llevar una vida como cualquier ciudadano en estos estados. Y tú tienes entre 1910 y 1960, que es antes de ayer, la migración de 6 millones de afroamericanos de los estados del sur hacia las ciudades, digamos, más industrializadas en el norte para buscar trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Como resultado de esto, obviamente tú tienes que, desde luego, no había puesto de trabajo para 6 millones de afroamericanos en las fábricas de coches de Detroit. Entonces, tienes que se crean estos guetos en ciudades que Chicago, New York, ¿sabes? Minneapolis, ciudades que son como emblemáticas por tener altas poblaciones de ciudadanos afroamericanos. Y sí que la cultura que también me parece que es innegable, que en los barrios de afroamericanos hay mayores índices de violencia, hay mayores índices de machismo, de racismo mismo, o sea, eso es innegable, ¿ok? Y cómo influye esta tradición de personas que fueron esclavas, o sea, si tu abuelo fue esclavo y tu padre era analfabeto y no sabía leer, ¿qué tipo de educación tienes tú? Y ese es el producto que tenemos las generaciones actualmente, que obviamente no es una generalidad, porque hoy por hoy es mucho más abierto, digamos, y los negros en Estados Unidos tienen la posibilidad de poder desarrollar su proyecto de vida, pero sí que la cultura, sobre todo en estos barrios, está transversalizada e influenciada por eso hasta el día de hoy. Y eso también influye en las conductas que se ven y que se viven en estos barrios que son sumamente peligrosos y donde nosotros, yo me incluyo, hemos dicho, ok, Black Lives Matter, definitivamente, nadie lo discute, pero solamente importa cuando mata a un negro, a un blanco a un negro, porque luego si te vas a poner a revisar los índices de violencia en los barrios de afroamericanos en Estados Unidos, son principalmente los negros los ciudadanos afroamericanos, ¿sí? Los que matan a sus semejantes, si queremos llevarlo. Entonces es un tema, de nuevo, como súper complejo, que no tiene respuestas fáciles, y de nuevo, la forma en la que nos estamos comunicando hoy en día y cómo se están discutiendo estos temas son los que conllevan a la crispación que tú tienes hoy por hoy, y se dice fácil Black Lives Matter, así como se dice fácil, no es racismo, porque en Estados Unidos no existe el racismo, ¿entiendes? Sí, Axel Kaiser el otro día subió una estadística diciendo que el 90% de las muertes de negros, de personas negras, son producidas por personas negras. ¿Cuál es solo un segundo antes de entrar en eso. Yo creo que, mira, tratemos de no hablar en agregados. Estados Unidos es una sociedad de, creo que 200, ciento y pico de millones de habitantes, 200 millones de habitantes, donde los estados del norte, por ejemplo, son sumamente pacíficos y no muere nadie casi nadie por violencia, digamos, con armas de fuego, y los estados del sur, en cambio, son tremendamente violentos y muere mucha más gente que en el resto de los países. O sea, Estados Unidos es como muchos países. Y históricamente tú te vas a los estados del norte y vas a tener unos niveles de tolerancia y hasta la gente de los barrios marginales en esos estados son distintos, ¿no? Son mucho menos violentos que en otros lugares, como puede ser en barrios bravos de Washington, por ejemplo, que ahí se vive un apartheid muy claro, lo que tú decías, Cristina, sí, donde muchos barrios negros son gente que dice, yo solo veo gente blanca cuando me llevan los niños, cuando me llevan en los viajes del colegio a conocer la Casa Blanca o conocer el Congreso. Entonces, literalmente es como un mundo aparte, ¿no? Y no solo de que tienes al lado de la capital, tienes también a mucho white trash, lo que le dicen rednecks, muy cerca. Entonces, son cosas que contrastan mucho. Yo creo que Estados Unidos, tú puedes decir, tiene un problema de racismo. Ya, ok, pero hay estados que sí, hay lugares que no, y hay lugares que acá. Pero yo creo que centrémonos ahorita en analizar una cosa que me parece muy importante. Entonces, tú vas y dices, muere Floyd, toda la cosa, todos estamos de acuerdo en que es tremendo, puedes decir, no, es racismo. Bueno, aceptemos que es racismo, pero de ahí viene el hecho de que empezaron a quemar y destruir todo. Entonces empiezan unas hordas de gente a quemar y destruir todo. Entonces hasta ahí, bueno, es lo que ha pasado en Chile, es lo que pasó con Rodney King en los años 90, parecido a los riots de LA y los riots de algunas ciudades. Hay una canción de Sublime que me gusta mucho sobre el riot de LA. Y ahora cuando tú sales a decir, oye, el crimen no neutraliza el crimen. Así que si tú sales a decir, sabes que eso está mal, es condenable, no puedes salir a quemar, no puedes salir a destruir, ¿qué estás haciendo? Te dicen alzan como las antenitas, te ponen así carita de lince que va a dar un zarpazo intelectual y te dices, no, es que es más complejo que eso. Hay una discriminación sistémica. Me encanta la palabra sistémica porque es el adjetivo que
que hace que el sustantivo se convierta en cualquier cosa, ¿no? Entonces, la desigualdad sistémica, el racismo sistémico, la discriminación sistémica, que es todo o nada. Es decir, te sacan una estadística donde te dicen, es que la población negra tiene menores índices de riqueza que los blancos. Es que tal cosa, tal otra. Correlaciones estadísticas que luego tú puedes sacar otras argumentaciones para decir lo contrario, porque a los chinos les va muy bien, por ejemplo, que han sido históricamente las leyes migratorias en Estados Unidos comenzaron para segregar a los chinos, y sin embargo tienen una muy buena presencia, incluso mejor que los blancos en las universidades americanas. Entonces viene la discusión y te dicen, no, racismo sistémico. Entonces hay el sociólogo improvisado que te dice, es más complejo. O sea, tú, pedazo de estúpido, no entiendes que está bien que quemen, rompan y destruyan ciudades porque estas circunstancias socioeconómicas. Entonces nos vamos de que el crimen deja de ser crimen si existe una coartada, digamos, estadística que lo secunde. O sea, si yo encuentro una correlación estadística que me diga que hay racismo sistémico, ya el crimen deja de serlo. Y eso es muy preocupante porque vemos que en Estados Unidos incluso ha muerto gente, ¿no? Igual que Floyd, apaleada, golpeada en el piso, han quemado negocios. Hay gente que se ha salido a defender con un rifle, que me parece muy bien, porque si te van a reventar el otro día intercambiábamos tweets con Cristina, si te van a reventar tu negocio, yo saldría con un rifle sin ningún problema, porque estás defendiendo tu sustento. Entonces, ¿qué opinión les merece este tema de los sociólogos brillantes que te dicen, un ratito, relativicemos el crimen? El crimen no es tan crimen, porque hay racismo sistémico. Verás, los abogados suelen usar una expresión que dice, la mora purga la mora, pero en este caso no se podría aplicar una lógica similar. O sea, a veces yo siento que la gente que se indigna y que se enoja con ciertas injusticias y con ciertas cosas que están mal en el mundo, se siente autorizada para atacar al sistema. Y entienden por sistema todo aquello que les perturbe, todo aquello que les moleste. Si es que hay un edificio que está limpio, vamos a huevear al edificio, vamos a ensuciarlo, vamos a vandalizarlo, vamos a romper lo que encontremos en el camino. Y encuentran esta justificación, ya, que al final del día yo creo que es este relativismo moral para tratar de justificar pelotudeces propias. No hay justificación para que tú... A ver, la cosa funciona así. El que haya una cosa mala en el mundo no te habilita, no te da derecho, no te da permiso para que tú hagas algo malo también, ¿ya? Por una cuestión muy simple. Primero, es absolutamente... No te estás dirigiendo en contra de la persona que hizo el daño, ¿me explico? Y aún si te pudieras dirigir a la persona que hizo el daño, ya no estamos en ese momento en la historia, en el que agarramos al policía, por ejemplo, en este caso, lo agarramos, lo llevamos a la plaza pública y lo ejecutamos de ahí. Ya se acabó esa época en la historia, fue horrible, ¿ya? Fue horrible esa época en la historia, porque cualquiera se podía morir. Recuerden lo que pasó en la Revolución Francesa. Yo a veces siento que estamos como en una regresión a la Revolución Francesa. Claro, estamos como en una regresión a la Revolución Francesa, donde los mismos revolucionarios, los que se inventaron esta pendejada, también van a terminar en la guillotina. Porque aquí no hay forma de salvarse. Aquí cae el bueno, el malo, el que dijo, el que no dijo, y no está bien. Entonces, yo sí veo que hay un nivel de justificación súper intenso con respecto a, si yo estoy enojado, entonces tengo derecho a destruir todo. Y mi posición con respecto a eso es súper simple, ¿verdad? Si tú quieres quebrar el sistema, si te enoja la forma en la que la sociedad se ha constituido, si te molesta la forma en la que vivimos en sociedad, nadie te está impidiendo que te largues de la sociedad. Abre tu ranchito, compra unos animalitos y lárgate a vivir. No merece sociedad quien no esté dispuesto a respetarla, ¿ya? El respeto a la sociedad sí tiene una importancia, porque si vivimos juntos podemos cuidarnos mejor, colaborar mejor. Estos los beneficios de la sociedad es simplemente que podemos estar haciendo esto, ya, en vez de estar buscando comida o recolectando alimentos por algún lado. O sea, sí tiene un beneficio vivir en sociedad, y para poder acceder a ese beneficio sí tiene que haber un respeto por ciertas normas mínimas. Entonces, nuevamente, si tú quieres empezar a romper el sistema y te jode la vida todo lo que está pasando, y te jode el capitalismo y te jode todo, empieza por quemar tu casa, pero no quemes la mía. Cuando empezaron a llegar las manifestaciones en Chile, hubo un punto en el que estuvo fuerte, muy pesado, muy, muy pesado.
y daban mucho miedo. Yo vivo en el sector nororiente de Santiago, que es un sector súper privilegiado, ¿ya? Y este sector estaba muy distante de lo que estaba pasando en Santiago Centro. De repente empezaron a subir los manifestantes a este sector. En este sector no hay instituciones del Estado, no ves oficinas de, yo qué sé, el Ministerio del Interior, si es que te jode la policía, no hay oficinas del Ministerio del Interior, no hay oficinas de nadie, ¿me explico? Simplemente hay casas, restaurantes, centros comerciales y edificios, nada más, absolutamente nada más. Y los manifestantes empezaron a subir acá. Se empezaron a meter en centros comerciales, a gritarle a la gente, a hacer cosas a la gente. Entonces, yo no entiendo, porque esto más parece una justificación para atacar la propiedad privada que para atacar realmente lo que importa. Aquí lo que importa es que hay un policía que excedió su fuerza por la razón que sea, no es justificable, excedió su fuerza, entonces protestemos, sí, protestemos, pero contra lo que tenemos que protestar, que tiene que ver el negocio de la esquina. Entonces, aquí hay un discursito, y se han notado mucho más en estas manifestaciones que han habido desde octubre, bueno, y realmente me atrevería a decir que un poco antes, que yo creo que han sido esta ola de manifestaciones mundiales, por decirlo así, que creo que uno de los casos más fuertes en su momento fue Charlie Hebdo, que fue hasta cierto punto el que prendió la llama de las manifestaciones a nivel global por una sola cosa en esta época. Creo que esta onda de las manifestaciones así, súper potentes, que se riegan con una rapidez impresionante, están siendo aprovechadas por ciertos grupos, ¿ya? Por grupos, yo diría radicales, ¿ya? Que sí son un problema, un altercado para la democracia, y que en el momento en el que están en masa son los primeros en asusar a quememos, matemos, dañemos, rompamos, hagamos lo que sea. Yo no sé qué opinión les merecerá, no quiero meterme en teorías conspirativas locas, pero no sé qué opinión les merecerá Antifa. Antifa tiene sus manifestaciones aquí en Chile, si quieren luego metemos ese tema. En las manifestaciones en Chile, Antifa se manifestó acá, y creo que es un grupo que aprovecha este tipo de situaciones para generar más caos, más pánico y más temor. No, y que está muy detrás del movimiento de Black Lives Matter también en Estados Unidos. Y justamente a ese punto yo quería ir. Y es, de nuevo, absolutamente de acuerdo. Una inmoralidad no se soluciona con otra, ¿no? Para partir por allí. Y definitivamente que existe, o sea, más allá de que es moralmente reprobable querer solucionar una inmoralidad con otra, es absolutamente ineficaz como mecanismo de lograr que las cosas funcionen. Es decir, más allá de que para mí me parece moralmente condenable, si tú dices que te importan la vida de las personas negras, ¿realmente te importa si tú te estás metiendo a los barrios a destrozar los negocios, a destrozar la propiedad, a que una persona tenga que pagar $3,000 de la prima de un seguro para arreglar su parabrisas porque a ti se te cantó de romper el parabrisas, cuando quizás el propietario, el trabajador, la persona que está manteniendo su familia con esos recursos puede ser un hispano, puede ser un negro, puede ser, ¿sabes qué? No importa, ¿sabes? Pero hay familias detrás de estas cosas que tú estás destrozando en tu cabecita loca, imaginando que con esto vas a lograr solucionar algo. Y ahora, la justificación moral de este tipo de manifestaciones violentas para mí, nace de dos corrientes de pensamiento que transversalizan absolutamente este movimiento. Primero, la teoría esta de la transversalidad, que la introduce esta jurista norteamericana en el año 89, que se llama Kimberly Crenshaw. Claro, en la que te dicen, y un poco el ejemplo que ponía Cristina, claro, ¿qué te dice esta teoría de la interseccionalidad? Te dice que, claro, si a un negro le vulneran sus derechos es porque esos derechos alguien se los llevó, en este caso es un blanco. Es decir, si a una persona homosexual o transexual le están vulnerando sus derechos es porque alguien se los quitó. El derecho es un juego de suma cero. Si yo no tengo es porque alguien me lo quita. Entonces, lógicamente, toma absoluto sentido de que si son los blancos los que me han quitado mis derechos, yo me voy a ir al barrio donde habitan los blancos a destrozar las cosas que tienen para ver si es que me regresan mis derechos. Si yo me autoidentifico, llamémosle, como un proletario, como una persona que vive oprimida por el sistema, tiene total sentido entonces, bajo esta teoría, de que yo me vaya a donde la gente que tiene más que yo para destrozarle su propiedad, a ver si es que así se me restituyen mis derechos. Y de nuevo, son estas discusiones que son profundas y que necesitan echarles mucha cabeza, porque son las discusiones que marcan el rumbo en el que caminan nuestras sociedades, que estamos teniendo
permanentemente a nivel mundial a través de 280 caracteres, donde 270 utilizamos para insultarnos los unos a los otros. Yo creo que Entonces, yo sí quiero volver... eso que has dicho es importante porque hay que ubicar mucho cuál es la influencia más grande que está teniendo la Academia Americana hoy. Yo no estoy diciendo que los manifestantes sean, digamos, unos intelectuales que lean a Foucault. No. Pero uno siempre repite ideas de segunda mano, ¿no? Uno siempre, todos aquí somos repetidores de ideas de segunda mano en alguno u otro aspecto, y allá se ha apoderado de la academia y los círculos de poder y, digamos, y los círculos burocráticos, la idea, muy influidas por le llama la critical theory y el posmodernismo, que básicamente lo que te dicen es el poder está en todas partes. El poder no solo se ejerce el gobierno. Ya superamos la parte de superar la parte formal discriminatoria del poder. Ya hay leyes que nos hacen iguales. Pero dicen, ahora el poder se ejerce a través del lenguaje, en primer lugar, y se ejerce a través de instituciones no formales. Y eso es lo que ellos llaman que se ejerce el racismo, la discriminación sistémica, porque está en todas partes. Está en el lenguaje, está en la forma de que hablamos, está en el discurso científico. Incluso hay un movimiento derivado de esto que se llaman se podría decir el Social Justice Warrior, que quieren hacer Black Math, se llama, que dicen que las matemáticas epistemológicamente han estado influidas por el hombre blanco y hay que cambiar a una matemática que tenga los inputs de otras razas, cosa que es un sinsentido absoluto, pero se ha llegado hasta ese punto y vemos esto mucho en los gender studies, en los race studies, en los critical studies, que son de todo, hasta hay fat studies, por la discriminación sistémica que recibe la gente gordita. Entonces, si tú tienes un mundo donde tu visión de las cosas, lo que ves, lo que el discurso público diario te dice, la discriminación está en todos lados, está en el sistema, está en la manera de hablar, está en el color del carro, está en la forma falocéntrica de alguna pendejada, está en los churros. Entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Destruir el sistema, destruir todo el sistema, y eso es base de la esencia filosófica del posmodernismo. Sí, del posmodernismo Foucaultiano, de Derrida, de los movimientos que quieren, por ejemplo, el movimiento trans quiere, y lo dice, si tú lees a Judith Butler, que siempre la utilizo, ella te lo dice claramente, o sea, no te miente nunca, te dice, hay que deshacer, reconstruir el sistema y reinventarlo a cada rato y nunca conformarse con el lenguaje, por ejemplo, y todas las instituciones que son heteropatriarcales. Inclusive el hecho de que exista el concepto de hombre-mujer ya es una dualidad opresiva, opresora, que nos lleva a hay que deshacerlo, y que yo sea en cada momento lo que a mí me dé la gana de ser, y ahí simplemente la lógica te dice, sí, pero entonces ¿cómo no vamos a entender si no hay palabras que puedan describir abstracciones? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, Estados Unidos está impregnado de este tema ahorita, impregnado. Nosotros no lo vemos. Todo el mundo, además. Pero Estados Unidos especialmente porque el posmodernismo entró con mucha fuerza en humanidades en las universidades, y es especialmente fuerte. Solo lo vas a ver parecido a Argentina. Estados Unidos y quizás Brasil. Quizás es de locos. Las facultades de humanidades, artes, literatura, se han desprendido absolutamente de la realidad. Y lo único que se dedican es a deconstruir el establishment. Y el establishment hay que destruirlo, comenzando por toda institución cultural que tú des por aceptada, porque entonces, si el poder está en todas partes y el poder te oprime, y la razón one size fits all de todos los males de la tierra es la opresión, no importa los cuadros estadísticos que yo te ponga. Porque si yo te pongo dos correlaciones, tú vas a decir, la causa, opresión. Y ahí es donde se saltan 50 pasos lógicos. Absolutamente, absolutamente. Y sí, solo yo quiero hacer nada más una marca aquí. Y es, yo insisto en que efectivamente este es el pensamiento que hoy por hoy es hegemónico en la academia y en todos lados. Porque incluso aquí en Ecuador, quizás nosotros no tenemos militancias tan grandes y en ese sentido quizás como el resto de la sociedad no se toma tan en serio este tipo de discursos, pero son las narrativas que se están construyendo en todas las universidades del mundo. O sea, en casi todas las universidades del mundo a los pelados los están formando en teoría crítica y ellos salen expertos en teoría crítica y en criticar, pero no saben en criticar qué, ¿me entiendes? O sea, yo sé que yo salgo de mi academia universitaria a criticar, a cuestionar, a replantear, a reinventar, pero no sé qué. Entonces, con lo que yo me un comentario que complementa lo que dices. Esto ha llegado hasta el arte.
el arte por el posmodernismo se ha transformado en deconstruir, pero ya no te enseñan los fundamentos del arte clásico. Todos los pintores que se atrevieron a transgredir los parámetros eran porque eran los mejores conocedores de los parámetros, entonces los podían reinventar. Pero ahora cualquier pendejo que puede pintar un borrón y encontrarle un concepto, puede ir al MoMA. Justo iba a hablar de eso, verás, que a mí esto me recuerda mucho al vanguardismo, a la idea en la que se funda el vanguardismo, de eliminemos todo lo que estaba antes porque estaba mal y empecemos desde cero absolutamente todo, creemos poesía desde cero, arte desde cero y nos olvidamos de qué es lo que pasó antes. A cierto punto es una perspectiva súper prepotente porque existe una razón, que es lo que siempre trato de explicar, existe una razón por la cual hay principios que han prevalecido milenios. Existe una razón por la cual la presunción de inocencia ha prevalecido y por la cual Me Too no debería eliminarlo. Existe una razón por la cual tenemos debido proceso. Existe una razón por la cual tenemos Estado de Derecho. Son consecuencias lógicas a las que hemos llegado en siglos, después de cometer el mismo error una y otra vez. Ya llegamos a estas conclusiones lógicas, que son muy pocas en realidad, ¿ya? Y que se basan en ciertos principios que deberíamos tratar de sostener, no por ser frívolos, no por no ser empáticos, no por no ser tolerantes, no, es por simplemente tratar de evitar esta idea de que lo que pasó antes no tiene ningún tipo de relevancia, estuvo mal y tenemos que borrarlo para empezar de nuevo. O por ejemplo, en el tema trans... Perdón. Y también creer que automáticamente todo lo bueno es automáticamente mejor que lo viejo, porque eso también es otra concepción de lo nuevo, mismo. Claro, o sea, creer que solo porque algo sea nuevo ya tiene un valor superior en sí mismo, ¿no? Claro. En el caso de, por ejemplo, las personas trans, sin querer desviarme del tema, el otro día estaba escuchando un programa en Chile. Los chilenos son mucho más descarados que los ecuatorianos en este sentido, al menos los libertarios liberales chilenos son súper descarados en esto. Hay un programa que se llama Facho Pobre, que se los recomiendo, es de un canal que se llama Cultura Chatarra en YouTube. Muy buen programa, es para cagarse de risa. Y Facho Pobre sale todos los miércoles, por si lo quieren ver, es espectacular. Y ahí estaban hablando una educadora y una madre de familia, estaba diciendo, en el colegio donde yo ayudo, hay una chica que es trans, y es una persona a la que toda la comunidad le está ayudando a que se sienta aceptada y se sienta incluida. No tenemos que deconstruir para respetar a esa persona, no necesitamos deconstruir el sistema, ¿ya? Basta simplemente con tener el respeto de saber si es que esta persona siente eso, dice que no es su género, no es compatible con su sexo, está perfecto, no pasa absolutamente nada, pero no tienes por qué deconstruir mi género, ¿ya? Para satisfacer tus necesidades, porque yo te puedo respetar perfectamente si es que nos mantenemos en una distancia más o menos sana de, ok, tú sientes eso, perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero hay un punto muy interesante, que ellos confunden, entonces ellos dicen, si tú no estás dispuesto a aceptar, si tú estás dispuesto a decir que eso es una anormalidad, dentro de la normalidad, tú estás diciendo que eso es inmoral, lo estás discriminando. Y normalidad es un concepto estadístico, digamos. La normalidad es cuando dentro de determinados rangos estadísticos algo siempre pasa, lo llamamos normal, ¿verdad? Pero digamos, si lo demostraríamos en una curva, lo que está en el medio sería lo normal, ¿verdad? Exacto, el 99.98% de los seres humanos no tenemos disforia de género, nos identificamos con nuestro, digamos, nuestro género mental, digamos, se identifica con nuestro género biológico, más allá de que puede ser gay o puede ser heterosexual, eso no importa, tú eres gay, sigues sintiéndote hombre, pero si tú te atreves a decir que eso es una condición psicológica que es anormal, ya ellos lo traducen como si los activistas trans de origen postmoderno, como si tú estás secundando un discurso científico hegemónico y tú estás condenando, estigmatizando a esa persona. Por lo tanto, tú no puedes hablar de normalidad, tú no puedes hablar de que dos géneros existen, cuando es el 99.98%, sino que tienes que hablar simplemente por ese caso excepcional, que son obsesionales, de que no existe el género. ¿Sí me explico? Cuando no es cierto, o sea,
No es cierto, no es cierto. Y existe, o sea, y nuevamente, existe una razón por la cual nosotros como seres humanos categorizamos, ¿ya? Y la Ninguna. razón es básicamente supervivencia. Necesitas categorizar, necesitas hacer un poco de esquemas mentales, porque si no, ¿en qué pedo te vas a meter? O sea, yo cuando, la época que viví en Washington, Washington es verdad, o sea, es una isla muy, muy peculiar en Estados Unidos, en el sentido no de isla a isla, sino en el sentido de que es un espacio que hace una representación muy, muy sui generis del país. ¿Ya? Por ejemplo, yo me topaba, digamos, iba a, yo que sé, reuniones con demócratas y había una persona que yo pensaba que era un hombre. Entonces, yo me acerqué, era hispano, me acerqué y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto, mi nombre es Cristina Villa Gómez, ¿cómo te llamas tú? Bla, 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 empezamos a hablar. Y salió él, o salió esta persona, y yo le dije él. Me metí en un pedo gigante, o sea, y yo no entendía muy bien por qué. Me empezaron a decir, ¿y por qué asumes mi género? ¿Sabes cómo se llama eso en el lenguaje de ellos? Se llama violencia por categorización. Claro, estás metido eterno, weón, eso normalmente se hace con los hombres, entonces, si es que te digo él, no te ofendas. Si es que quieres que te diga ella o no te diga nada, explícamelo y yo lo hago. Por supuesto, por Exacto, supuesto. no tengo Como si me problema, pero no te dices ofendas Juan por y te digo, pendejada. me llamo Aparicio. El problema es que comunicacionalmente, ese tipo de, digamos, ¿cómo se llama? Él y la, son Eh, Pronombres. Pronombre. pronombres. Son para ubicarnos y son genéricos porque yo no te voy a andar preguntando tu nombre a cada rato. Pierden ese factor genérico que es necesito identificarte y se convierten en nombres propios. Entonces, eso hace que la comunicación sea imposible y lastimosamente nuestro idioma diferencia lingüísticamente mujer de hombre. No sé por qué, lo que sea, pero llegas a absurdos, por ejemplo, con lo que pasa con nuestra constitución. Pero ahí es interesante porque estás de nuevo lo que hablábamos, las manifestaciones. Cualquier cosa se convierte en violencia, cualquier cosa. Entonces, si yo le digo a Ludovico él, ya me puede llamar violento por categorización. ¿Y eso qué busca? Busca justificar la verdadera violencia a cambio de eso. Porque no hay otra forma de definirlo. Y claro, y una de las formas de comprobar que lo que estás diciendo parece cierto, esto empezó, volviendo al tema de Floyd, esto empieza por la muerte de una persona negra a manos de un policía blanco que hizo exceso de fuerza, ¿verdad? Empieza todo por ahí, listo. Ahora, ya estamos teniendo el sello de la manifestación de Black Lives Matter ahorita. ¿Han visto toda la cantidad de símbolos que tiene? Tiene el símbolo feminista, tiene el símbolo LGBTI, tiene el símbolo negro, tiene el símbolo de acá, tiene el de allá, tiene el de allá. Todos se metieron en la colada. Una de las cosas que yo viví en España y que se me hacía súper, porque yo trabajaba con comunidades LGBTI en España que salían de la zona MENA y venían a solicitar asilo en España, entraban por Melilla. Entonces, yo trabajaba constantemente con comunidades LGBTI en Melilla y en Madrid también porque les dábamos ayuda de fundaciones para poder mover a esta gente y bla, bla, bla. Entonces, una de las cosas que yo veía es que hasta cierto punto como que estaban buscando excusas para sumarse a alguna causa que les dé algún tipo de, no sé si decirlo así o es muy grosero, de sentido a la vida. Entonces, no me cuadra la razón por la cual tantas cosas se ven conectadas al mismo tiempo, si no es por esto. Es porque todo creen que es violencia y no todo es violencia. Y ahí viene el tema de la interseccionalidad que hablaba Ludovico, que es muy importante, porque básicamente se define como un individuo no solo es oprimido en una dimensión, sino en varias dimensiones. Entonces, Crenshaw en su primer artículo pone a la mujer negra, y la mujer negra era con los blancos oprimida porque era negra, y con los negros era oprimida porque era mujer, porque la cultura negra era muy machista. Claro. Y entonces ellos se enfocan en él, y quizás es verdad, quizás es un nivel de análisis cierto. Nosotros tenemos muchos ámbitos en los que seamos discriminados, ¿no? Quizás yo, cuando vivía en Europa, habré tenido un grado de discriminación porque era ecuatoriano, posiblemente, pero un ecuatoriano blanco, entonces tenía otros accesos, no se me veía a primera vista, y habré tenido un grado de discriminación, yo qué sé, pues porque no, por bruto o por muchas otras cosas. Pero, y es verdad, o sea, es una cosa descriptiva que ellos la venden como la gran cosa.
pero eso hace que defina tu identidad la opresión, que tu calidad Claro. de víctima sea lo que determina quién eres, y ahí viene Es el una, problema. es una forma de determinismo, absolutamente. Y además, y para mí, incluso, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que, sin generalizar, el diagnóstico puede que no esté tan alejado de la realidad. Para mí, o sea, mejor dicho, es innegable que en el mundo en el Es que obvio. vivimos, como está configurado, las mujeres lo tienen, por lo general, más difícil que los hombres para acceder en general a la sociedad. Que una persona negra puede tener más trabas que una persona blanca, que una persona LGBT puede tener más trabas que una persona heterosexual. En eso estamos de acuerdo. Y eso me parece que es una obviedad. Ahora, el problema es que la narrativa detrás de este discurso es, de nuevo, que los derechos o que el privilegio es un juego de suma cero. Entonces, yo, como homosexual oprimido, tengo que ir por el mundo buscando quién es el que me está oprimiendo y quién se me llevó eso que me pertenece a mí y cómo se lo puedo quitar para poder restablecerlo. Y ahí es donde entra el problema más grande, digamos, esta teoría de la interseccionalidad. Y ahí tienes, por ejemplo, volviendo al tema de lo de George Floyd, como Black Lives Matter, que es un movimiento con, digamos, una inspiración moral absolutamente legítima y celebrable, se termina convirtiendo en un movimiento antipolicial. Porque entonces está este pensamiento circular de, ok, a Floyd lo mató un policía blanco, ¿por qué a los negros los matan los policías blancos? Ergo, para que dejen de matarse negros, hay que eliminar a la policía y a los policías blancos. Y luego a la policía por completo. Entonces ya van a dejar de existir crímenes por racismo. Ahora, vámonos a ver, pues quítate un día a la policía de Estados Unidos o de cualquier lugar en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Quita un día a la policía y mira qué va a pasar. No solamente con los ciudadanos afroamericanos, con todo el mundo. Pero lamentablemente, y quizás yo voy a parecer que soy como la burra del trigo volviendo a lo mismo, es la forma en la que estamos construyendo nuestra narrativa y la vagancia con la que estamos entrando a discusiones súper profundas, que entramos a discutir eslóganes, entramos a discutir a través de cápsulas de pensamiento que no te permiten ver más allá, entramos a través del identity politics, entramos a través del tribalismo, al decir, ok, como yo soy homosexual y estos de acá también lo son, vamos viendo cómo nosotros construimos una narrativa como identidad colectiva y entonces así nosotros vamos todos a enfrentar el mundo. Porque ahora resulta entonces que ser negro, que ser homosexual, que ser transexual te termina definiendo como persona y estos movimientos postmodernistas terminan creando las formas más perversas de determinismo, en el cual si tú naciste de cierta forma y con ciertas características, o sea, créete el papel porque es el papel que te va a tocar jugar en el mundo. Y tiene repercusiones súper heavy en cómo se construye el tejido social de una sociedad, valga la redundancia. Porque entonces, si yo como homosexual sé que tengo un rol asignado en la sociedad que es desventajoso, digamos, y yo tengo que asumir y creer ese rol y jugar ese rol, ¿cómo eso termina condicionándome a futuro al tipo de persona en la que yo me puedo convertir o que yo puedo decir ser? O sea, es un tema Es que súper sí, profundo. sí, a ver, yo creo que, y dicen otra obviedad que también, dicen obviedades que las elevan a niveles de verdad revelada, que son en realidad, dicen, flaco, esto ya lo sabíamos, pero por ejemplo dicen, a ver, es la negación epistemológica de la, niegan que alguien pueda llegar al conocimiento de la verdadera discriminación. Entonces, si tú no eres mujer, tú no sientes lo que es estar discriminado como una mujer. Si tú eres gay, tú no El sientes lo que falso es estar escocés. discriminado Claro. no gay. Entonces, tú no puedes opinar. Y si tú estás en contra de eso, es porque eres parte del problema. Es decir, si no crees que el culpable es culpable, tú también eres culpable. Entonces, ya si no estás en una minoría oprimida, tú no puedes opinar de lo otro. Entonces, básicamente es la negación absoluta del debate, de la argumentación. Se acabó, ya no hay. Y perder ¿Y sabes qué? el debate público como un espacio donde podemos intercambiar opiniones de forma pacífica sin necesidad de estar de acuerdo y donde podemos odiarnos incluso, pero donde intercambiamos palabras para no intercambiar balas en el futuro. O sea, es poner en desmedro absoluto la importancia que tiene un debate público donde, como yo escribí el otro día en un artículo, tenemos el derecho y necesitamos ofendernos entre todos. Porque si nos vamos a ir a eso, por esta buena intencionada causa de que nadie se ofenda, a los judíos se los expulsó de Europa entre el siglo XII y XVI, a los negros se les quitaron sus derechos y se los esclavizaron y se los segregaron racialmente porque ofendía a los blancos, a las personas homosexuales se les prohibió a lo largo de su historia tener derechos y poder contraer matrimonio, poder tener derechos civiles porque esto
ofendía a otras personas. Entonces, qué importante es que podamos tener un debate abierto y existir en sociedades donde tengamos la facultad de ofendernos entre todos, sin que esto signifique que tengamos que conculcarnos los derechos los unos a los otros. Claro, y ahorita tenemos, además, como esta cosa ha llegado a calar tan profundo, se te premia por ser víctima. Entonces, por ejemplo, si es que estás haciendo alguna aplicación a alguna universidad o estás haciendo una aplicación a un trabajo, yo en Estados Unidos aplicaba cualquier cosa y te preguntaban tu género o tu orientación, para ver si te daban puntos extras por ser alguien especial, por ser algo especial, por tener algún tipo de categoría de víctima histórica. Entonces, pucha, si eres, yo qué sé, negro, eres trans y eres homosexual, hermano, estás de hecho en la vida. Entonces, a ver, desde mi perspectiva como mujer, yo entiendo que en estos momentos de la historia no nos encontramos en las posiciones más altas, la mayoría de las mujeres, yo que sé, las posiciones más altas no las ocupan la mayoría de mujeres. También tenemos que empezar a entender que empezamos más tarde, pues es normal. Hemos tenido un avance en derechos impresionante, hemos corrido una carrera súper fuerte en el último siglo, en los últimos 2 siglos, ha sido impresionante. No perdamos esa perspectiva. Eso por un lado. Y por el otro, a los liberales, libertarios, no caigamos tampoco en la idea, no quisiera decir simplista, pero sí un poco simplista, de que defender ciertos temas que sí tenemos que hablar a profundidad, como está diciendo Ludovico, ¿ya? Y quienes se atreven a hablar de estos temas ahorita, no caigamos en el simplismo de que esto es marxismo cultural. Es progre, o que es progre, inmediatamente. Porque saben que a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos perdiendo estos espacios, vamos perdiendo estos momentos para poder discutir y para podernos nutrir de ciertos temas que sí tienen relevancia, porque la tienen, están en la agenda pública, tienen relevancia, punto, ¿ya? Por caer también nosotros en el simplismo de marxista cultural. Si estás hablando a favor de, yo qué sé, matrimonio civil igualitario, eres un marxista cultural, eres un progre camuflado, no te creo nada. No caigamos en ese simplismo, estos temas son más complicados, por eso, nuevamente, volviendo al caso de Floyd, no te hace más liberal. Bueno, en mi caso, en la política chilena que se ha venido discutiendo fuertísimo, no sé si en Ecuador ha sido trending topic durante 4 días del tema de Floyd, en Chile fue trending topic, pero 4 días enteros en Twitter, Facebook repleto en Chile, pero todo el tiempo era George Floyd, George Floyd, George Floyd. Entonces, estos temas, yo que sé, desde la derecha, que está muy marcada la diferencia izquierda-derecha en Chile, a diferencia del Ecuador, que todos son la misma mierda. Perdón, pero en el mundo político chileno está muy marcada la diferencia entre derecha e izquierda, se nota la diferencia clarísima. Entonces la derecha diciendo como, sí, pero es que este es un delincuente, la policía hizo lo que tenía que hacer. Claro. No, eso es un discurso simplista y es un discurso que no te deja ver un poquito más allá de que en realidad esto no tenía que haber pasado y no te quita tu perspectiva y tu posición de derecha el decirlo claro y fuerte. Esto no es correcto. Esto no es correcto. Así de simple. No te quita tu posición fuerte, ideológica. No te quita eso. Y esto mucho pasa también porque yo creo que pasa en todos los círculos intelectuales, ¿no? En unos más que otros, pero a medida que la mayoría de las personas tienden a adentrarse más, digamos, en el estudio o conocimiento de diversas corrientes de pensamiento, esto termina convirtiéndose en monjas predicando dentro del mismo convento, ¿no? Sí. Y esto termina convirtiéndose además en la creación de una suerte de tribalismo y de colectivismos extremadamente perjudiciales y peligrosos, porque estamos perdiendo la oportunidad de salir al debate público y de poder intercambiar nuestras ideas y construir nuestras narrativas y alimentarnos del conocimiento de los otros, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, yo creo que para mí es muy importante que, obviamente, esto no es que va a solucionar el problema que es innegable que existe, de que hay segregación racial en Estados Unidos y de que, por ejemplo, temas como la inmunidad cualificada tienen que ser temas que se tienen que revisar en la legislación gringa, ¿no? O sea, no pierde que entendamos que las sociedades nosotros las vamos construyendo a medida que vamos intercambiando ideas y a medida que vamos llegando a ciertos consensos que nos permiten tener intercambios civilizados.
O sea, a mí me parece un poco, yo sí quisiera tocar este tema, y es como hace algunos, no recuerdo exactamente el día, pero en las últimas semanas, o sea, posterior a lo del tema de Floyd, hubo un congresista estadounidense que es ex republicano y que ahorita es parte del Partido Libertario, que introdujo, digamos, este petitorio o hizo esta propuesta de eliminar lo que se conoce como inmunidad cualificada, que se asocia, y yo creo que tiene una asociación, con los excesos que tiene en muchos casos la policía estadounidense en sus prácticas, principalmente con ciudadanos afroamericanos, ¿no? O sea, no sé qué tan como en el tema estén ustedes, pero pasa en el 1982, se da este juicio de Harlow versus Fitzgerald, donde se introduce este concepto de la inmunidad cualificada que les permite a la policía actuar con esta cierta discrecionalidad en la cual ellos no puedan ser procesados por las acciones que tengan más o menos durante su ejercicio como policías. No sé qué tan ustedes de acuerdo estén con esto, o cómo creen ustedes que esto puede ser un componente que definitivamente no lo va a solucionar, pero que puede contribuir a que este problema, que es súper heavy, se pueda ir como mitigando con el tiempo. Yo eso... Sí. Perdón. La relativa discrecionalidad que tiene Estados Unidos con respecto a su fuerza policial es real. No en todos los estados, tengo entendido que hay estados en que se limita mucho más el tema de la discrecionalidad, pero el tema de la discrecionalidad policial, a ver, ¿existe en Estados Unidos? Sí, sí existe en Estados Unidos, y como Estados Unidos, a ver, para ordenarlo mejor, la razón por la cual la discrecionalidad dejó de existir en muchos lugares fue precisamente porque el tema de derechos humanos empezó a proliferar, y porque la relación de muchos países con los derechos humanos fue más estrecha, ¿ya? Recordemos que los derechos humanos de su primera generación hablan de una serie de limitaciones hacia el Estado. Entonces, el Estado no te puede matar, el Estado no te puede quitar tu propiedad, el Estado no te puede quitar tu libertad, el Estado no te puede hacer un montón de cosas, salvo que se den ciertas condiciones para que esos derechos se limiten, ¿ya? Pero que son condiciones excepcionales. Entonces, los Estados Unidos tienen una relación muy peculiar con los derechos humanos, porque si bien sí ratifica, o sea, sí, firma y acepta ciertas convenciones, no se ha metido en el sistema internacional de derechos humanos y no se ha metido en el mundo de los derechos humanos 100%, que tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Tiene una cultura de civil rights muy fuerte. Y nuevamente, ese tipo de legislación yo creo que sí podría llegar a ser incluso inconstitucional, porque esa discrecionalidad que existe con la policía, ¿ya?, puede nuevamente romper la enmienda 14 y la enmienda 5 de la Constitución americana, ¿ya?, por un sistema muy sencillo de no estás cumpliendo con un debido proceso, que es parte de las cosas que te exige la ley para que tú puedas quitarle la vida o amedrentar a una persona de la forma en la que, por ejemplo, en este caso pasó, ¿ya? Y sí das una señal equivocada a la policía de que no hay consecuencias por tus errores, ¿ya? Por ejemplo, en Ecuador, en Chile, hay unos manuales en los cuales hay una fuerte discrecionalidad, hay una fuerte, corte de discrecionalidad. Entonces la policía en realidad tiene que hacer un montón de cosas antes de poder reaccionar de forma violenta. Y forma violenta puede ser torcerte el brazo, darte la vuelta y ponerte contra el suelo, ¿me explico? En los Estados Unidos esa discrecionalidad es absolutamente ilimitada, pues tú puedes decirle a un policía, yo qué sé, yo no estaba haciendo eso, o estás caminando por algún lado. Han habido casos de personas precisamente afroamericanas o hispanas caminando por ciertos lugares y la policía entrándoles a amedrentar de forma inmediata. Eso no ha pasado en América Latina. Yo sí, en ese sentido, creo que es atribuible al apego que tiene más o menos América Latina con el tema de derechos humanos, y desapego que tiene Estados Unidos en ese sentido. También con la primera generación. También hay una cosa que no se tiene que ir de la vista, ¿no? El latino, cuando viaja a Estados Unidos, se comporta perfecto, precisamente por ese miedo a que apliquen las leyes de forma estricta. No, y hay que decirlo. En Estados Unidos las cosas funcionan bien, precisamente porque sabes que la policía no se anda con rodeos. Quizás definir esa línea, esa delgada línea, donde está la debida rigidez de la policía y el hecho de que sepas que van a actuar si te equivocas, y el abuso sea muy difícil. Pero yo sí quiero una policía que tenga autoridad, y no le tengo temor, no le deba tener temor, que quizás es el caso de muchos casos
pero a la que se respete porque sepas que si te pasas de la raya va a tener consecuencias. ¿Qué era lo que En pasaba? Claro, en América Latina, y bueno, voy a decir realmente dos casos que son los dos países en los que he vivido, que es Ecuador y Chile. Se desconectó. Se fue Chris. O sea, seguro se vuelve a conectar. Pero justamente, siguiendo lo que estaba diciendo Cristina, para mí me parece como súper importante rescatar el tema de, ok, lo que tú decías, efectivamente tenemos que encontrar un punto medio en el que podamos, que la policía no esté atada de manos y que tenga que manotearse con la delincuencia para poder resolver un conflicto, digamos, cuando es tomado en delito flagrante, y que al mismo tiempo no existan excesos por parte de la policía. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que haber un punto medio, y ese punto medio, si es que se encuentra sola y únicamente a través de que como sociedades y como estados nos empeñemos en fortalecer los mecanismos que tenemos para garantizar la seguridad y la justicia de las personas y de los ciudadanos, a todos, en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de distinciones de nada. Pero cuando tornamos la discusión en este enfrentamiento violento que nos lleva a básicamente querer, digamos, remover al otro de la sociedad, silenciar al otro de la sociedad, perdemos todo el tiempo del mundo en emprender este camino que pasa por fortalecer los mecanismos de protección que tienen todos los ciudadanos para que les garanticen sus derechos. O sea, de nuevo, si el Black Lives Matter se convierte en un movimiento antipolicial, por las razones epistemológicas o filosóficas que se quiera, en la práctica lo que estás haciendo es dejando más desprotegida a las poblaciones, no solamente de afroamericanos, sino de hispanos, coreanos, japoneses, chinos, norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo de nuevo quiero volver como burra al trigo en la importancia de que a través de los medios que disponemos empecemos a tener conversaciones un poco más a profundidad sobre estos temas que marcan la ruta en la que están caminando las sociedades, y de que podamos salir de los discursos recubiertos, empaquetados y marcados por el eslogan, y podamos discutir sin necesidad de estar de acuerdo, pero podamos discutir abiertamente sobre este tipo de temas y poder ir construyendo una sociedad en la que a todas las personas les sean garantizados sus derechos, y que desde siempre, desde que el mundo es mundo, la sociedad ha tenido fallos y los va a seguir teniendo para toda la eternidad hasta que sigamos existiendo como especie, porque precisamente el progreso de las sociedades es eso, identificar cuáles son las prácticas que estamos teniendo, que son negativas, y ver cómo nuestro sistema puede evolucionar para poder corregir esas prácticas que son condenables o que no van en el tono, digamos, de lo que se considera bienestar general en ese momento de la historia, pero no en el borrón y cuenta nueva, que en la gran y en la amplia mayoría de los casos es la base sobre la que se sustentan estos movimientos colectivistas marcados, como lo que tú decías, Aparicio, por la teoría posmodernista, la teoría crítica, escuela de Frankfurt, etcétera, y que al final los pelados que van a la universidad aprenden a que tienen que salir cuestionando el mundo cuando ni siquiera conocen qué hay en el mundo y qué es lo que tienen que cuestionar, ¿no? Y perdón, retomo lo que estaba diciendo antes de que se me cortara el internet, perdón, el internet está un poco raro desde que estamos en cuarentena total en Santiago, está que se cae, se levanta, está medio raro. Pero una de las cosas que yo he notado es que en América Latina, claro, nos hemos ido, bueno, en América Latina y en los mundos, en los países donde hay más relación con los derechos humanos, nos hemos ido para el otro lado, como si esto fuera un péndulo, ¿no? Entonces, o la policía es totalmente brutal, o la policía es totalmente amedrentada por la sociedad o por los manifestantes. En América Latina, al menos en Ecuador, perdón, y en Chile, esto es lo que ha venido, o sea, lo que ha venido pasando es evidencia de que en realidad nos hemos ido para el otro lado por completo. Total. Y bajo la etiqueta de derechos humanos creemos que nos podemos convertir en impunes. Total. Y esto no es cierto. O sea, tus derechos humanos, o sea, tus derechos en general se componen de dos lados. El derecho es como una moneda, tiene una cara que es el derecho y la otra que es la obligación. Entonces, si tú incumples obligaciones, ese derecho cambia de forma, ya no existe como tal, ya no existe perfectamente y se puede llegar a limitar, ¿ya? Entonces, bajo esta etiqueta de derechos humanos, que nuevamente nos fuimos al otro lado, nos pasamos 3 pueblos ya, es que sí, nos pasamos ya 3 pueblos. Pero lo viste en Chile. Sí, pasamos a tener una policía
que está totalmente amedrentada y tiene pánico de actuar. Miren, yo estaba estudiando últimamente, después de las manifestaciones de octubre me puse a estudiar qué era lo que podían hacer los carabineros en manifestaciones violentas, cuál era el protocolo de actuación. Y los protocolos de actuación son súper bien detallados, están bien especificados, te dicen que los carabineros sí pueden usar la fuerza a partir de cierto punto, y esos puntos se abrevian si es que hay una amenaza letal inminente o posible, según evalúen ellos, después tienen que reportar qué fue lo que pasó. ¿Vale? Ok. Entonces, después de ver eso, digo, no existe ningún tipo de correlación con lo que está escrito a con lo que estamos hablando. Porque, por ejemplo, políticos de derecha y de izquierda, que fue penoso, realmente penoso, oficialistas del gobierno y de oposición, todos cayendo en el discurso simplista de se violaron los derechos humanos, sin decir qué derecho fue, de qué forma, y sin entender que no les corresponde a ellos decir eso. Ojo, justamente, existen instituciones que tienen que determinar cuando existe una violación de derechos. Esta es otra cosa. Por favor, no caigamos en la estupidez de creer que somos nosotros quienes determinamos si es que hubo o no una vulneración a derechos humanos. Eso lo tiene que decidir un juez, y un juez de forma exclusiva. Pero es ¿ya? Las Naciones Unidas no lo puede decir. Ojalá que Michelle Bachelet me estuviera escuchando. ¿verdad? Las Naciones Unidas son un grupo de burócratas más de izquierda que nadie más. Son un problema. ¿Qué hijo de madre? Total. En el momento, Piñera comete el error técnico, según yo, en las manifestaciones de octubre, de invitarles a las Naciones Unidas a que sean observadores de las manifestaciones y que ellos evalúen qué es lo que estaba pasando. El mismo problema por el cual nosotros creemos que los españoles son unos desgraciados y no nos olvidamos de que hubo peores, tipo los ingleses, los franceses, los holandeses. Él se olvidó que él también tenía que formar parte de los que cuentan la historia y dejó que las Naciones Unidas contaran la historia, y se metió Naciones Unidas, Human Rights Watch, se metió la OEA, se metieron todos estos grupos a decir que hubo vulneraciones de derechos humanos sin entender que no son ellos los que tienen que decir eso. O sea, imagínense, hubo denuncias por miles de lesiones oculares cuando en realidad se determinó que solo hubo 237, de las cuales 7 fueron relacionadas, fueron pérdidas oculares. ¿Sí? ¿Han visto esto? ¿Lo que significa esto? ¿En Chile? Sí. Ya. Pasó también acá en Ecuador con las protestas de octubre, sí, porque justamente se hablaban del número de muertes y que al final justamente la UDLA hizo una investigación desde el área de las comunicaciones en cuanto empezaron a revisar data y a darse cuenta que efectivamente habían denuncias sobre presuntas víctimas que ni siquiera habían estado físicamente en el lugar de los hechos. Gente que había muerto de accidentes automovilísticos que no tenían nada que ver con la represión policial. Y ese para mí es el mayor problema que yo he visto en Latinoamérica. Y en Chile, que tiene una policía muy institucionalizada y respetable y respetada. Sí, y respetuosa. Y respetuosa. Que no es Carabineros de Chile no te amedrentan como Estados Unidos. No, pero nada que ver. Si tú te atreves a faltarle el respeto, antes la pasabas mal, pero ya no. Porque veía gente amedrentados porque estaban más ahuevados de que los manden a un juicio de derechos humanos, que veían cómo quemaban, cómo lanzaban piedras, cómo rompían cristales, cómo destruían propiedad privada, cómo ponían en riesgo la vida de las personas y no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque tienes una guerra donde una parte se siente en derecho de destruir y sabe que no va a tener una retaliación real, porque sabe que no le van a disparar. Lo sabe. Ellos saben que lo máximo que van a recibir es un balinazo de goma. O por ahí que le caiga una... Entonces, la guerra está perdida, ¿sí? El enfrentamiento está perdido, así. Frente a la civilidad y la barbarie, si la barbarie sabe que la civilidad no responde, la barbarie y es lo que pasó en Chile. Chile empezaron a quemar Chile entero porque querían jugar su cuarto de hora de soldaditos, pero a diferencia de los soldados de verdad que arriesgan su vida en el campo de batalla, estos eran unos soldaditos que sabían que ninguna bala se iba a disparar contra ellos. Entonces, ¿cómo impone civilidad en eso? Claro, y ojo, verán, acá nosotros tenemos partidos comunistas, del Frente Amplio, la pendejada, estos grupajos de gente comunistas. Dos de ellos, dos líderes comunistas estuvieron en Estados Unidos en febrero, Boric y Jackson. Acuérdense de sus apellidos. Ahorita la CIA les está investigando, ¿ya? Porque parece que estuvieron incitando manifestaciones más violentas en Estados Unidos.
En Estados Unidos, irónicamente, empiezan a aparecer señales donde hay personas tapándose los ojos, banderas mapuches, que eso es otra cosa. Se tomaron la bandera mapuche para generar un poco más de simpatía con la causa, personas que no son mapuches. Bueno, no son los que estaban en Baquedano, en la Plaza Baquedano, no son mapuches. Bajo su esquema argumentativo, eso se llamaría apropiación cultural, y de la peor forma posible, porque usaste la bandera de un grupo indígena, ya, para causar los destrozos horrorosos. Y en Estados Unidos parece que en febrero hubo una reunión de comunistas, que fueron representantes mexicanos, de Nicaragua, chilenos, entre otros países, y ahorita están siendo investigados por la CIA. Ya, estas dos personas, estos dos dirigentes comunistas chilenos están siendo investigados por la CIA. Y es impresionante y es doloroso. Es doloroso porque Ecuador nunca llegó a caer, creo que con Correa, al nivel que pudimos haber caído si es que no existía dólar. El dólar al final del día yo creo que fue lo que más nos salvó. La olla que nos mantuvo a flote. Sí, estuvimos muy cerca. Y es desesperante ver que uno salió corriendo de ese mundo porque no te sentías bien, porque te sentías incómoda, porque sabes las repercusiones que va a tener en todo sentido, en aspectos personales, en aspectos profesionales, en todos los sentidos. Y llegas a un país donde ves que la gente realmente tiene metida en la cabeza la idea de que hay que salir adelante trabajando, y empiezas a ver estos políticos que empiezan a hacer estos discursos de esta es una dinámica opresor-oprimido, vamos en contra de los ricos. Ahorita han mandado un par de cartas de intención de proyecto de ley al presidente para impuestos contra los súper ricos del 2.5% del patrimonio a patrimonios mayores de 10 millones de dólares, que es un huevo de gente en Chile, porque en Chile hay muchísimo dinero. Entonces, ver que yo huí de esa parte y ahora ver a mi generación ya cayendo en ese discurso sin saber o sin entender muy bien cuáles van a ser las consecuencias, o sin querer ver las consecuencias simplemente. Es un poco lo que conversamos. Es devastador. Claro, es un poco lo que conversamos hace día de cómo te genera esta sensación como de desasosiego, saber que hacia dónde tienes que mirar para poder efectivamente desarrollar tu proyecto de vida como una persona que está sencillamente buscando ser dueña de sí misma. Y yo solamente quería poner sobre la mesa que quizás puede ser el último tema y con el que podemos ir cerrando, un poco en la línea de lo que comentabas ahora, es de la instrumentalización que se hace de causas que son absolutamente legítimas y que tienen que ser defendidas, y la instrumentalización de las mismas para poder imponer ciertas agendas que terminan siendo políticas y que terminan cooptando y apropiándose, un poco utilizando jerga de estos movimientos y de estas causas que son legítimas y que las tornan en otra cosa, ¿sabes? Como tornar el racismo como un movimiento antipolicial o antiblancos, tornar la legítima discusión de que existen y de que tienen que haber mecanismos de asistencia para las personas que menos tienen, o que tenemos que buscar la forma en la que nadie se quede atrás y mejorar las oportunidades para todas las personas en la sociedad, y cómo esto se termina convirtiendo en un discurso de es que los que no tienen porque se los quitaron los que tienen, entonces vamos a quitarle a los que tienen, ¿me entiendes? O sea, voy de nuevo a la instrumentalización de estas causas que son legítimas y que tienen que ser discutidas y defendidas a profundidad para promover agendas políticas. Perfecto. Sí, con esto ya cerramos. Tenemos una hora y media aquí. Yo quisiera seguir de largo, pero ya tenemos un tiempo. Ya pasó una hora y media. Wow. Aprovecha que este es el último mensaje, Cristina. Nada, que yo creo que aquí caemos en un poco la paradoja de la tolerancia, ¿no? Si vamos a ser tolerantes con las personas intolerantes, eso nos convierte en tolerantes, ¿hasta dónde vamos a llegar con el tema de la tolerancia? O sea, a ver, yo creo que aquí hay que salir un poquito del esquema posmodernista y hay que establecer ciertos valores que sí son los que debemos tratar de proteger como sociedad. Yo creo que el más importante de todos, la guía más importante de todas es la libertad, porque solo en ambientes libres se permite la diversidad. Solo en ambientes libres existe un comunista, un socialista, un capitalista, un derechista, un conservador, ¿ya? En otros ambientes eso no existe, eso desaparece. Entonces, por la importancia de la diversidad, yo creo que si queremos ver los usos de la libertad, recae en la importancia de la diversidad. Yo estoy realmente un poco asustada
por ver cómo se están poniendo las cosas y ver que es una cosa que es a nivel global. O sea, es en Chile, es en Ecuador, es en Colombia, es en Estados Unidos, es en España. En España también la cosa está fuerte, está súper polarizada España. Me asusta un poco esto porque veo que es un caldo de cultivo para extremistas. Total. Y cuando tenemos tantos países involucrados y empezamos a hablar y empezamos a replegar y a sentirnos identificados con discursos extremos, las cosas no suelen salir bien. Recordemos que antes de nosotros vinieron otros, ¿ya? Y que como vinieron otros, deberíamos saber qué carajos hicieron los otros, ¿ya? Y revisando lo que hicieron los otros en momentos similares del mundo, empezó a entrar en guerras feas. Nosotros como generación no hemos vivido una guerra potente, una guerra mundial, un problema gigante, una guerra civil fuerte, no la hemos vivido. Y yo no la quiero vivir. Me muero de miedo, yo no quiero eso, yo no quiero estarme peleando con nadie, que no sea una discusión de palabras y ya está. Entonces no perdamos la importancia del valor de la paz y de la libertad. No dejemos eso de lado. Es bien importante que sigamos manteniendo comunidades pacíficas y comunidades libres, con diferentes de opinión. Aunque no me gustan los comunistas, que existan los comunistas, ya está. Pero en libertad y con paz. Yo te agradezco mucho, Cristina, agradezco mucho a Ludovico. Yo solo quiero decir 3 cosas. Una, yo creo que esto a Trump le viene como anillo al dedo. Sí. Pero así, como anillo al dedo. Se salvó del relajo económico, de la mala manera como manejó la crisis, y le vino como anillo al dedo. Porque cuando a la clase media, al hombre que sale a trabajar, se ve que su seguridad, la de sus hijos, la de su negocio, cuando tiene miedo, acude al hombre fuerte. Y el hombre fuerte en Estados Unidos, el que pone orden, es Trump. Y van a ver cómo esto lo va a elevar tremendamente. Totalmente. O sea, es el tipo de líder que capitaliza en momentos de criminalidad masiva como es. Es lo que pasó con Nixon en los años 60, ¿no? O sea, era un desastre de drogas y crimen en Estados Unidos y de manifestaciones de grupos terroristas. Eligieron a Nixon, que es lo que pasa con Trump. Por otro lado, este tema del white privilege, que a mí me molesta tanto, ¿no? Ver a una niña arrodillada con un letrero que dice perdónenme por el white privilege. Esa pendejada es nada más y nada menos que la versión laica del pecado original. La versión laica de yo vengo con pecado al mundo y tengo que redimirlo. A diferencia de que los católicos te lo lavan con el bautismo. Acá no hay cómo lavártelo, no hay cómo sacártelo de encima. Es el pecado original. Estás predestinado. Tú vienes con los pecados de tu casta, digamos. Tú tienes la culpa del señor Caicedo, que hace 500 años quizás tuvo algún esclavo en Vinces, no sé, pues en una hacienda, lo que sea. Y eso es una cosa perturbante y es un criterio absolutamente absurdo. Solo genera odio y genera una cultura de gente acomplejada, por un lado, por los pecados que no son suyos, porque siempre la responsabilidad es individual. Y dicho esto, la responsabilidad individual, quiero decir lo último que creo que es lo que más me importa, frente a todos los genios que te dicen con esa parada de Foucault posmoderno, así le falta la boina, decirte, es que esto es más complejo, porque tienes que ver las interrelaciones sociales y bla, bla. Yo le diría, flaco, si alguien va a robar a tu casa y va con un violador y va con un asesino y matan a tu hermana, violan a tu otra hermana y matan a tu padre y a tu madre, tú te vas a poner a decirle al violador, al ladrón y al asesino, es que yo creo que tú tienes temas más complejos. Yo creo que tú vienes de una familia que te ha abusado de ti, que te ha tratado mal, y entonces como esto es más complejo y tú has recibido violencia sistémica del sistema, tú ya no debes pagar por violador, asesino y criminal o lo que sea. Totalmente. Bueno, si no haces eso en lo individual, ¿cómo vas a aplicar ese mismo criterio en grandote, digamos, en agregado? Entonces, es la misma estupidez dicha en agregado. Entonces, no repitan eso porque el crimen es crimen y el crimen siempre implica responsabilidad. Y porque tiene que ser castigado. Si no, esto es Walking Dead. Walking Dead. Una chiqui cosita con ese respecto. O sea, eso es de un lado. Y el otro lado también tiene que ver con un tema de rehabilitación y reinserción social. O sea, yo podría llegar a entender que existen patrones de conducta que pueden llegar a conducir a que, por ejemplo, una persona sea violada en la infancia y que pueda llegar a terminar siendo una persona que viole más adelante. Y que eso sea algo que tengamos que trabajar para poderle reinsertar. Pero eso es otra discusión. Ahí estamos hablando de otra cosa.
es un criminal. ¿De qué es un criminal? Es un Sigue criminal siendo, y no puede exacto, estar en sigue la calle. siendo un criminal. Que como Estado es la mejor, bueno, yo pienso que es una muy buena inversión rehabilitar y reinsertar. Eso es otra cosa, sigue siendo un criminal y lo que hizo está mal. Y que tratar estos problemas de fondo, que son problemas, y no está reñido con aplicar la justicia para que entender una problemática no releve de responsabilidades a nadie, ¿no? Y yo, de nuevo, solamente por concluir, yo tengo como 2 cositas nada más que puntualizar para terminar, y es, volviendo al tema de George Floyd, volviendo al tema del racismo y a todo tipo de discriminación y a todo tipo de segregación, si realmente nos importa que los derechos de las personas, de todas las personas, en este caso de las personas afroamericanas o de las personas negras en general de todo el mundo, les sean garantizados, la ruta es fortalecer los mecanismos que la democracia liberal nos ha dejado y que ha tomado siglos poder llegar a esos consensos, fortalecer los mecanismos que permiten garantizar la seguridad, la justicia, la vida y la libertad de todos los ciudadanos. Y que si existen fallas en las prácticas se tengan que corregir, pero que esto no significa que se tenga que hacer un borrón y cuenta nueva en la sociedad y que tengamos que quemarlo todo para que desde las cenizas, así de la forma más mítica del mundo, surja una ave fénix de planeta donde todos nos vamos a llevar bien y vamos a caminar de las manos. Y también, además, rescatar el debate público, rescatar la importancia del debate público como este espacio de intercambio del cual disponemos y donde podemos ir construyendo el camino donde se mueven las sociedades, caminos de tolerancia, caminos de sociedades abiertas, caminos de sociedades donde no necesitamos estar de acuerdo para poder respetarnos y coexistir. Y se pone muy en desmedro y se toma muy poco en serio la importancia de las ideas, pero cada vez que nosotros estamos detrás de nuestros celulares o nuestras computadoras abordando una discusión tan fuerte como los crímenes de odio y el racismo, desde los eslóganes, desde las frases hechas, desde la rivalidad, desde la confrontación y el revanchismo, qué daño le estamos haciendo a nuestra generación y a las que van a venir después de poder construir una sociedad donde en serio se le den tratamientos serios a los problemas serios, porque no existen soluciones fáciles para problemas complejos. Y solamente en esa línea, para concluir, yo quiero rescatar también la importancia de que tengamos discusiones más profundas. Si nosotros queremos construir sociedades civilizadas, si nosotros queremos construir sociedades donde lleguemos a consensos sobre estos temas tan importantes y que son tan moralmente reprochables como el racismo, necesitamos tener discusiones profundas. Y eso no lo vamos a hacer desde los eslóganes, no lo vamos a hacer levantando el puño, no lo vamos a hacer compartiendo una foto en Instagram. A través de los medios de los cuales disponemos, tenemos que ir al debate público, tenemos que ir con el absoluto respeto al interlocutor y tenemos que ir informados. Porque si pasamos incontable cantidad de horas consumiendo todo tipo de contenidos en Internet que serán más o menos relevantes, pero que está bien y son la libertad de cada persona consumirlos, ¿cuánto tiempo de nuestras vidas estamos tomando para construir esta narrativa y este argumento que nos hace a nosotros ponernos de un lado o del otro en una discusión? Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempo. Yo creo que estuvo muy bien. Nos veremos el próximo viernes. Cristina, yo le hice un encargo, pero no me ha parado bola de traer a alguien que no esté de acuerdo con nosotros. Sí, ¿sabes qué? Ya tengo una persona, el guardera. Ya lo voy a traer para la próxima. Quiero aquí pelea. Listo, chicos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ¿va?